prevención nos abraza, formando experiencias. Contigo está la seguridad y el bienestar, siempre guiarán, formando experiencias. Juntos aquí, la cultura preventiva se construye así. Cada historia nos enseña a crecer. La prevención es camino y saber. En tu trabajo, en la vida verás que la cultura segura siempre quedará. Formando experiencias, contigo está la seguridad y el bienestar, siempre guiarán. Formando experiencias, juntos aquí, la cultura preventiva se construye así. Compartimos ideas y aprendizajes, transformando riesgos en buenos mensajes. Visuele te invita a reflexionar, la seguridad se puede disfrutar. Hoy creamos conciencia, mañana habrá confianza. La prevención nos abraza, formando experiencias. Contigo está la seguridad y el bienestar, siempre guiarán. Formando experiencias, juntos aquí, la cultura preventiva se construye así. Cada historia nos enseña a crecer. La prevención es camino y saber. En tu trabajo, en la vida verás que la cultura segura siempre quedará. Formando experiencias, contigo está la seguridad y el bienestar, siempre guiarán. Formando experiencias, juntos aquí, la cultura preventiva se construye así. Compartimos ideas y aprendizajes, transformando riesgos en buenos mensajes. Visuele te invita a reflexionar, la seguridad se puede disfrutar. Hoy creamos conciencia, mañana habrá confianza. Con tu voz y la mía, la prevención nos abraza, formando experiencias. Contigo está la seguridad y el bienestar, siempre guiarán. Formando experiencias, juntos aquí, la cultura preventiva se construye así. Cada historia nos enseña a crecer. La prevención es camino y saber. En tu trabajo, en la vida. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy, lunes 10 de noviembre, en punto de las 8 de la noche que dimos inicio. Muchísimas gracias a todos los que están detrás de esta pequeña ventana del chat, los que nos siguen en Facebook, en YouTube y demás. De verdad, muchísimas gracias. El día de hoy les traigo un súper temazo. El día de hoy vamos a platicar con un señorón que ya es amigo de confianza, ya es de los poderosos del ISL, que es nuestro queridísimo licenciado Jorge Cristerna, y vamos a platicar con él acerca de la supervisión de los equipos de trabajo. Estimado Jorge, buenas noches. Querida Eric, ¿cómo estás? No, el placer es mío, muchísimas gracias por invitarme. Yo feliz de compartir con tu audiencia, feliz de compartir desde el Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral y que hagamos experiencia juntos. Esa es la idea. Muchas gracias por invitarme, de verdad, siempre agradecido.
¿Qué te digo? Dirían en mi ranchito, eres la vieja y confiable. Muy bien, Lick. Pues hablemos de supervisión de equipos, que es siempre, siempre es un reto, ¿eh? Siempre toda la vida. Yo sé que sí, y digo, es un tema recurrente porque no solamente en el área de seguridad industrial, que es normalmente lo que manejamos en la parte de supervisión, porque hasta en el tema administrativo, la parte de poder supervisar a todo tu equipo, de poder hacer aquella llamada distribución de cargas de trabajo, el poder tener pues todos los conceptos en el mismo plano y tener una sabia decisión, luego es bien complicado y parece que la decisión no fuera tan sabia, créeme. Lo que pasa es que hay veces que, bueno, por ahí dicen, hay un dicho que me encanta que dicen, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Porque muy comúnmente luego topamos con la realidad y la realidad nos cambia los planes de origen, ¿no? Y eso también impacta el tema de la gestión del equipo de trabajo, el tema de la planificación que teníamos de un día anterior, el tema del avance hacia metas y objetivos. Es decir, siempre será algo bastante retador, pero la supervisión de equipos de trabajo, fíjate que muchas veces las personas la confunden con temas como si fuera, no sé, revisarles por debajo de la lengua buscando encontrar algo mal. Y no es por ahí. La supervisión no tiene nada que ver con eso, sino más bien irnos girando hacia una supervisión de confianza de equipos de trabajo, que es un poquito distinto. Suena muy raro lo que voy a decir, pero es supervisar confiando originalmente en que contratamos adultos y que estamos colaborando con profesionales, ¿no? Te voy a decir cuál es la que yo aplico, tú me dirás desde tu opinión experta si la aplicamos correctamente o si de plano la estamos regando muy gacho. Nada más que por favor, no te vayas a enseñar conmigo, ¿ok? No, para nada, Alex, para nada. Ok, mira, antes que otra cosa, por acá te manda saluditos mi estimado Adán Cardoso y también el buen Roberto Vera, te mandan saludos. Un abrazo a ambos. Muchísimas gracias por conectar. Ya ves, te digo que eres la vieja y confiable. Mira, en el ISBL tenemos como, pues, distribución de áreas, ¿no? A mí en lo particular me toca la parte de formación, me toca la parte de la parte del centro de evaluación y para esto, pues, tenemos muchas personas, ¿no? Con quienes colaboramos, con quienes nos apoyamos para realizar este tipo de actividades. Pero de manera directa, yo tengo contacto muy cercano con Ángeles de Gives, que es nuestra directora de vinculación, y con mi queridísima Andrea Zavala, ¿no? Entonces, yo ahí estoy con ella, con ellas dos, y lo que hago es esto, y de repente también como que se extrañan, ¿no? De que de repente, tú lo sabes, yo vivo acá, mi ranchito feliz y hermoso, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y hay días que pasa todo un día y no las pelo, no les hablo, no las molesto. Y de repente sí hay días que digo, ¿y sabes qué? Ocupo esto, ocupo lo otro, te encargo aquí, ¿qué onda con esto? Y así, ¿no? Entonces, me dicen, oye, ¿y por qué no nos hablas? ¿Por qué no me preguntas si ya me conecté? ¿Por qué no me dices si ya terminé tal cosa? Le dije, pues porque no son muchachitos. Yo ya te dije qué tienes que hacer y yo cuando te pregunte ya tiene que estar hecho, como para qué te molesto, mejor te dejo que trabajes y ya. ¿Cómo ves? No, sí, de hecho sí. Mira, bueno, esto obviamente se logra con equipos de trabajo que han ido madurando. ¿Por qué? Por ahí, uno de nuestros problemas es justamente la imagen que estamos poniendo en pantalla, que es el problema de la idea que tenemos de que lo que es un líder contra un jefe. Y todo el mundo te lo va a decir, ¿no? Oye, ¿cuáles son las diferencias de líder y jefe, ¿no? Y entonces van a decir, el líder convence, el jefe obliga. El líder apoya, el jefe ordena. El líder suma, el jefe empuja. Y entonces, la verdad es que, pues, lo que empezamos a decir es que los líderes son los buenos y los jefes son los malos, ¿no? Cuando la verdad es que no. O sea, ok, el líder, un líder muestra la visión, inspira, nos lleva hacia allá, trabaja un poquito de lado. Un líder debería de desarrollar más líderes, no solamente seguidores, todo lo que ya hemos platicado en múltiples ocasiones. Y un jefe no necesariamente es malo. Un jefe es una posición en un organigrama, Lick. O sea, eres jefe cuando tienes gente a cargo, se acabó. Punto. O sea, ¿por qué? Porque es jefe, gente que está a tu cargo. Y entonces eres jefe.
Tomando eso en cuenta de origen, ser jefe no es ser malo. Ser jefe es ocupar una posición en un organigrama y hay una situación que tienen los jefes que tenemos que entender. El jefe vive de los resultados de su gente. Es decir, los resultados que da la gente son los resultados globales que el jefe entrega hacia sus superiores. Y esta escalerita nunca termina. Por lo tanto, las ideas como de la pirámide invertida, este modelo Disney donde debemos de dotar de mucho empoderamiento a quienes son en teoría la base de la pirámide corporativa, son muy importantes porque en el fondo, si inviertes la pirámide, pues los más importantes están arriba. Por lo tanto, un jefe depende de los resultados del equipo que trabaja con él, lo que significa que un jefe realmente tiene más jefes cada vez que va ascendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues quienes le van ordenando o quienes le van pidiendo lo que necesitan para dar los resultados son los que están en la operación. Entonces tiene todo el sentido del mundo que me dices, no tengo que estar detrás de ellas si están dando el resultado, si se están conectando, si están entregando en tiempos. En efecto es así, pero ¿qué pasa cuando el equipo no está aún maduro? Lo que comenta en uno de sus comentarios mi querido Adán Cardoso, ¿no? Orden dada, no supervisada, dice él, se va a otra parte, ¿verdad? Pero pues vale nada, ¿no? Digo, por decirlo de otra manera. Y ahí es donde entra el tema de equipos de trabajo poco maduros necesitan una supervisión mucho más fuerte, más férrea, más continua, ojo, no agresiva, nada más continua, que equipos de trabajo que han demostrado con amplio margen que están muy maduros. Sí, en efecto, lo que dice mi querido Mauricio, ¿no? Es muy común que la supervisión es una imagen de un yugo, sí, como si no nos dejaran respirar porque traemos al supervisor encima. Entonces, ¿qué sucede? Que si entendemos esto, vamos a entender que la supervisión, uno, depende de la madurez del equipo con el que estás trabajando. Y esto es 1 a 1, cada persona. Pero la segunda es que la madurez del equipo no la provoca el equipo solito, Lick. La madurez del equipo la va fortaleciendo la propia persona que termina siendo el supervisor. Esa es una realidad. Hay algo que me llama mucho la atención. Nos dice por acá Mauricio Alanís, muchos supervisores en el tema de seguridad no saben qué supervisan. Entonces, ahí es como más agresivo, se siente como más presión. Y lo entiendo, pero pues también entiendo que no es lo mismo tener a una persona bajo tu cargo, o sea, así de que tengas que ver por esa persona, a que tengas, imagínate, no sé, me imagino ahorita 5 frentes de trabajo, 35 trabajadores divididos en esos frentes de trabajo, y si tienes trabajos peligrosos, y si resulta que no están las condiciones como las quisiéramos, ¿no? Digo, que en el ideal sería todo perfecto, que todas las instalaciones, herramientas, maquinaria y equipo fuera todo nuevo y todo precioso, ¿no? Pero pues sabemos que los retos a los que se enfrentan, pues no necesariamente es la realidad o es lo que vivimos en el día a día. Entonces, sí. ¿Qué tanta desventaja? Eso es lo que yo te quiero preguntar. ¿Cuál es la desventaja, uno, de que quien supervisa o quien ejerce este liderazgo no tenga como conocimiento pleno de todas las actividades? Y 2, ¿qué pasa cuando sí tiene conocimiento, pero son las condiciones laborales, vamos a ponerlo en general, las que no le favorecen? Por los dos lados es importante. Lo primero, si vas a ser supervisor debes de tener al menos una noción clara de qué estás supervisando. Lo platicamos alguna vez en una capacitación presencial que estabas dando, y lo que decías tú y que me encantó es que no entender a qué juega la gente es jugar con la vida de la gente, ¿no? Y eso me pareció muy fuerte, pero muy real, en donde dices, oye, si no entiendo qué actividad va a hacer, cuáles son los riesgos asociados, qué tipo de careta debe de usar, qué tipo de respirador debe de usar, qué tipo de guante debe de usar, pues en teoría voy y superviso, pero pues es que nomás estoy volteando a ver si trabajan, pero no estoy fijándome que realmente, sobre todo en el tema de seguridad, que realmente las personas lo estén haciendo de una forma segura, que podamos asegurar que regresen, 1, vivos, y 2, completitos a su casa. Entonces, sí es muy importante que al menos tengas nociones claras
Y siempre lo he dicho, un supervisor de seguridad, por ejemplo, es alguien que tiene que estar en formación continua. No es una persona que puede decir, ya terminé, ya estuvo, yo ya no aprendo, ¿no? Es que hay mucho que debe de aprender una persona que se dedica a eso, simple y sencillamente porque se dedica a la vida de las personas, ¿no? Que eso es muy importante. Nos dice Adam Cardoso, mira, Jim Collins lo dice muy claro en su libro Empresas que Perduran. Primero quién y después qué. Ahí está. Y eso es importante. No cualquiera puede ser un supervisor, ¿no? Ahora, entendiendo eso por un lado, es importante. Lo segundo, Lick, es lo que dices tú. Oye, ¿y qué pasa si sí le sé, pero las condiciones van en contra? Esto también lo sabemos. Un supervisor va a reportar, trabaja con su tramo de control, pero reporta siempre hacia arriba, me refiero hacia arriba en la organización. Entonces, sí es importante que un supervisor esté informando qué es lo que le hace falta al equipo, cómo va avanzando, qué inconvenientes tienen, y en muchísimos lugares, la verdad es que una regla debería ser el derecho a decir no, y eso va desde el supervisor. Ejemplo, vamos a trabajar, no sé, en un área de la intemperie, pero ese día la temperatura subió mucho más de lo normal y tenemos un sol bastante fuerte, mucha polvadera y un fuerte viento. En ese momento, si tu equipo está trabajando en esa zona, tú como supervisor deberías de poder tomar la decisión de detener las labores e informar. Lo que pasa, Lick, es que hay mucho supervisor que no se anima simple y sencillamente a decir, ¿sabes qué? Esto no se puede continuar, esto se tiene que detener. Se requieren estas condiciones específicas para el trabajo, EPP, permisos, etcétera, etcétera. Porque mucho supervisor, la verdad, a nivel México llega a suceder que dejan pasar las actividades porque, digamos que justifican la continuidad operativa por encima de la seguridad y el bienestar de la gente. ¿Y qué termina pasando? Que luego se viene un accidente y tanto la seguridad de las personas como la continuidad operativa se ven golpeadas, ¿no? Se ven afectadas. En última instancia, no haber seguido el detener la actividad nos lleva justamente a parar la operación, que es por lo que en teoría no detuvimos la actividad, ¿no? Híjole, ya entramos en un tema bien polémico, hermano. Sí. Porque entendemos, y esto lo ha dicho, no sé, creo que OSHA desde los 70s, 80s, una cosa por ahí, que en teoría, y lo digo así muy claro, en teoría todos los trabajadores tienen derecho a decir no cuando las condiciones no sean las óptimas. Y te digo que es teoría porque desgraciadamente cuando tú vas a lo real, a los centros de trabajo, digo, en mi experiencia que me ha tocado empresas muy buenas, pero también empresas no tan grandiosas, es trabaja con lo que tienes. Trabaja con lo que tienes. Entonces, yo creo que parte de este trabaja con lo que tienes es lo que ha hecho muy marcado que a nosotros en la parte de seguridad, sobre todo la parte de los supervisores, la parte operativa de la seguridad, nos digan, es que viene y nada más viene a entorpecer las actividades o nada más viene a parar las actividades. Algo que yo he sostenido mucho, ya tú me sacarás de la duda, es que nosotros, al menos en el área de seguridad, no estamos netamente para parar operaciones, sino para que las operaciones transcurran siempre de forma segura. Hacer lo que mejor se pueda con los recursos que tengamos. ¿Tú cómo lo ves? Sí, pero ¿sabes qué? O sea, sí, debe de haber de todas formas un enfoque en que sea suficiente lo que se tiene para que se pueda operar de manera segura. Yo lo que creo, y por lo que entra mucho a la polémica justamente, es que se habla de la palabra óptimo, y muchas personas piensan, óptimo, pues es el tope de gama, lo mejor, lo máximo, ¿no? Lo más increíble, cuando la realidad es que pues a lo mejor no tengo óptimamente el mejor tipo de guante que existe sobre la faz de la tierra para hacer la actividad, pero el guante que tengo es suficiente para hacer la actividad de manera segura y que tú puedas hacer la actividad, terminar la actividad, tener tus dedos completos y está en buen estado. Ahora, estoy de acuerdo que el supervisor de seguridad no llega y dice, se para todo. El supervisor de seguridad informa para que o se detenga o se corrija la condición que no es la correcta. Estoy completamente de acuerdo en eso. Como bien lo dices, no se trata de parar la operación por pararla,
pero también pues no se trata de dejarla correr para después tener algo muy grave que lamentar, que, repito, al final termina incluso, pues deteniendo la operación, ¿no? Deteniendo la operación, que justamente la idea era que no se detuviera la operación, ¿no? Ese es el tema también importante, vamos, tiene que haber una cierta flexibilidad, pero no podemos brincarnos básicos. Y esos básicos me refiero a qué, pues ¿para qué estamos ahí? Pues para que no se nos accidente nadie, para que la operación funcione de manera óptima, para que todo el mundo regrese a su casa. Correcto. Y aquí te voy a detener un poquito antes de que Sí. continuemos con el tema, porque mira nomás quién vino a aparecerse por acá el día de hoy. Mi querido Eric Shahid, legendario. No, espérate, si te causa sensación Eric Shahid, mira nomás quién nos acompaña. Uf, mi hermanazo, mi querido Tony Sandoval. Lo acabo de ir a buscar a Zacatecas y no lo encontré por ningún lado. Que alguien me explique dónde está Tony Sandoval. Ya en Zacatecas, ya volvió. Mira, nomás esperó que yo me regresara, el ingrato. Por acá también está Néstor desde Guadalajara. Nos dice, también es tener conocimiento de quién supervisa. Dice, no sabe delegar y eso entorpece el proceso del personal. También el crecimiento, ¿no? Sí, también. Y mira, en el mismo sentido nos dice Eric Ortega, debe existir un mínimo indispensable operable. Ajá. Nos dice Adrián Cardoso, en la supervisión la seguridad es prioridad y después la actividad y procesos. Híjole, ya empezamos con temas delicados. Ya. Sí, son temas delicados porque yo no estoy tan de acuerdo. Te voy a decir por qué. Yo creo, y es mi opinión, aclaro, para que no vaya a haber ningún tema después, es mi opinión, que para que una empresa pueda ser empresa y pueda seguir produciendo trabajos, necesita ser productiva. Entonces, ¿la seguridad es necesaria? Por supuesto que sí, pero también se necesita ser productivo. Si una empresa es segura pero no es productiva, a mí no me sirve, porque entonces si yo no produzco, ¿cómo mantengo la empresa? No sé si me explico. Sí, y es que sabes que casualmente tanto funciona, como me dices, como funciona al revés. Ahí te va. Cuando una empresa es segura y lleva bien su estrategia, obviamente con los asegúnes de repente que aparece la vida y nos cambia los planes y todo esto, pero trabaja con buena estrategia y es segura, casualmente se vuelve una empresa más productiva y más eficiente. ¿Por qué? Porque empieza a hacer más con menos recursos, porque no tiene tantos desperdicios de materiales, de personal en donde no debe estar, de tiempo. Vamos, todo el tema de Kaizen, que es muy conocido por varios de los que están hoy conectados con nosotros, es parte de una empresa que cuida ese origen. Ahora, ¿a qué voy? Una cosa es, hay supervisores de todo tipo. Ahorita estamos hablando del supervisor de seguridad, pero hay supervisores de diferentes áreas con diferentes enfoques y hay operativos y administrativos de diferentes áreas con diferentes enfoques. Y ahí es donde yo digo, sí, para la supervisión o para el supervisor de seguridad, pues lo más importante y la prioridad mayor es la seguridad y a partir de ahí lo que sigue. Yo lo digo no como una cosa encima de la otra, sino como se requiere una para pasar a la siguiente. Ahora, en el caso de esta persona, supervisor de seguridad, ese es, digamos, su núcleo de valor, su enfoque, lo más importante que debe de hacer. Pero cada puesto de toda la organización, LIC, tiene que trabajar con su punto de valor más importante, que tiene que ver con, para la empresa, cómo genero más, desde mis funciones, lo que yo hago, cómo genero más flujos. Y el flujo se obtiene de dos maneras, cómo ahorro más o me traigo o genero más dinero, ¿cierto? Correcto. Y esto es lo que hace la diferencia entre tengo un hobby y tengo un negocio. Entonces, el tema es, desde el área en la que estamos y la especialidad que nos toca, ¿cuál es el núcleo de valor que puede generar más, de traer más dinero o de ahorrar más dinero, generando un mayor margen de utilidad, un mayor flujo? Ahora, tomando eso en cuenta, es muy importante para el supervisor de seguridad, pues que con lo que él trabaja es con la seguridad y tiene que trabajar con la seguridad desde ese enfoque complementario. Si yo aseguro la seguridad,
permito o proveo una base firme para que lo demás que viene sea productivo posteriormente. Un ejemplo claro es, una parte de los temas importantes de seguridad son las charlas de 5 minutos, pero luego hay gente que la charla de 5 minutos se la avienta en 23. Entonces, Sí. y esa charla de 5 minutos, pues ya dejó de ser productiva, Lick, porque tenía que Claro. ser directa, efectiva, eficiente, de 5 minutos, con acciones claras y concretas y eficaces para poder ir y aplicar. ¿Qué termina siendo? Pues termina siendo, ya sírvanse café de una vez, ¿no? ¿Y a qué afectamos? Pues a la operación, ¿no? Entonces, yo creo que sí, una manera de verlo es así, otra manera de verlo es que es complementario. Si la seguridad está diseñada para que sea una buena base a partir de la cual construir la productividad, se va a lograr. Aquí el problema es que hay organizaciones donde no se ve de esa manera, sino que sí se ven como departamentos de choque internos. Sí, mira, ahorita Daniela nos dice la importancia de formar la supervisión operativa y de seguridad en una misma línea de seguridad, reconociendo ambas partes la dependencia una de la otra para encontrar equipos de trabajo hacia un mismo objetivo. Qué importante. Exacto. Y es aterrizar lo que nos vienes comentando, ¿no? Es decir, oye, es que no es más importante uno que otro, sino que ambas son complementarias y deben de existir. Y hace rato nos decía alguien, ¿no? Que debe haber un mínimo indispensable operable. Eric nos decía, correcto, debe haber un mínimo indispensable para poder operar. Hasta donde yo me acuerdo, ese mínimo indispensable para operar son lo que marcan nuestras normas oficiales mexicanas. Es lo mínimo que tenemos que tener. Pero ¿qué pasa cuando el que está allá arriba no quiere soltar para el mínimo indispensable? Híjole, es que ahí se tiene que involucrar, Lick. Mira, justamente lo que está ahorita en pantalla importa, porque ahí te va. Para un líder, para un supervisor, para un gerente, pero uno bueno, fíjate los puntos que debemos de cuidar. Uno, confías en la persona. Tú teniendo un buen supervisor, confías en él. ¿En qué confías? Uno, que tiene el carácter suficiente para cumplir con lo que corresponde a su función. Dos, que tiene la competencia. Es decir, que si le sabe lo que decíamos al principio, pues tienes que saberle mínimo de qué se trata. Lo que decías tú, ¿no? De quien no sabe cómo juegan los demás o con qué juegan los demás para hacer su trabajo, está jugando con la vida de esos demás, ¿no? Y la extensión de la confianza. Es una persona que no solamente tú confías en él, sino que esta persona confía en ti. Poco a poco, obviamente. Ahora, adicionalmente, este líder, este supervisor, te va a enseñar que confía. ¿Cómo? Porque te tiene claras las expectativas. Si tú entras a trabajar con una persona así, sabes qué espera de ti. Si no, tú entras a trabajar, no tienes ni idea. Te hace promesas que sí cumplen, que es muy importante eso, sí hagan promesas. Hay mucha gente que te dice, no prometas nada a los demás. Bueno, pues es que no piensas cumplirles nada. Sí promete cosas que puedas cumplir y promete cosas que sean valiosas, que a lo mejor pues sí te generan algún tipo de esfuerzo. Y te da dirección en la confianza. Entonces, sí te enseña que confía en ti, pero te va redirigiendo cuando te da cuenta que te estás equivocando un poquito. Entonces, te va formando este gran supervisor, este gran líder. Aparte, te clarifica el propósito. Y esto es el punto en donde hablábamos ahorita, Lick. Un gran líder, un gran supervisor, se involucra de una manera o de otra. Conoce un poquito más de fondo del área, o pregunta, o se acerca, o investiga, pero el tema es si hay un involucramiento interesante. Genera el ownership, genera que las personas se sientan dueñas del pedacito que les toca operar en la empresa. Entonces te da ese respaldo y te da ese impulso para que tú puedas pedir, exigir, requerir, el verbo que le quieras poner, lo que se necesita para esos mínimos indispensables que estamos hablando, Lick. Y obviamente te clarifica la misión, visión y valores de tu organización, porque vamos, no puedes estar operando dentro de una empresa sin estar alineado con la misión, visión y valores. Ojo, no debes de hacerlo. Hay gente que lo hace, hay gente que está haciendo eso y no funciona así. Por eso luego hay tanto conflicto interno, porque la empresa tendrá ciertos valores, la gente se moverá con ciertos valores y yo funciono distinto. Entonces, pues claro que no me encanta mi lugar de trabajo. Aparte, estos grandes líderes alinean sistemas. ¿Cómo? Pues se fijan en lo más importante, porque hacemos infinidad de cosas, no puedes fijarte en todo al mismo tiempo, pero el enfoque es en lo más importante que hacemos. Nos dedicamos a buscar qué se puede medir, y lo hemos visto en seguridad, todo, prácticamente todo, de hecho todo se puede medir.
El tema es que vas a medir, pues lo importante, y luego lo vamos optimizando, que cada vez sea más sencillo, que cada vez sea más fácil, que cada vez sea más rápido. Ahora que hay más tecnología, ¿cómo le integramos la tecnología para hacer más fácil nuestro sistema, más ágil, más eficiente? Pero sobre todo, Lick, es que estos grandes líderes, con las funciones que realizan, estos grandes supervisores, liberan el talento de su equipo, porque entonces tienen equipos que trabajan con ellos, sin ellos, y ahí te va la última, Lick, que es lo que me decías tú, y a pesar de ellos. A veces nosotros como líder, como supervisor de un equipo de trabajo, somos los que estorbamos. Esa es una realidad. ¡Qué fuerte! Yo iba bien hasta la segunda, ¿no? O sea, con nosotros, sin nosotros. Ya la última fue así de wow, wow. Yo estoy como tu perrito ahí otra vez así de wow, ¿cómo es posible? Ciertamente, te voy a ser bien sincera. Antes, cuando yo me dedicaba a los malos pasos, o sea, a trabajar para alguien más, tenía un jefe que, Dios Padre, era un higadito el hombre, un higadito. Pero trabajábamos, al final del día éramos un gran equipo de trabajo porque habíamos tenido jefes muy buenos que nos habían enseñado a trabajar como se deben hacer las cosas y el trabajo salía y las metas salían y la producción salía, ¿no? Entonces es cierto, tenemos que aprender a trabajar a pesar de, digo, ojalá todos tuviéramos la grandiosa experiencia de trabajar para alguien que te formara, ¿no? Que te mostrara cómo se debe trabajar de buena forma, pero pues muchas veces no tenemos esa oportunidad cuando apenas nos estamos formando. Y pues desgraciadamente tenemos que trabajar a pesar de, ¿no? Digo, aquí nos dice precisamente Tony Sandoval, pues tenemos que aprender a qué medir y para qué medirlo, ¿no? O sea, nos decían días sin accidentes, pues sí, está bonito, pero es una medición que a lo mejor nada más se fija en la parte negativa de las cosas. ¿Por qué no medir lo positivo? ¿Por qué no enfocarse y decir, ok, este año a lo mejor dimos 50 capacitaciones, 10 capacitaciones y de estas nuestros indicadores dicen que se está aprovechando de mejor forma el tiempo, ¿no? O estamos teniendo mejor producción gracias a que capacitamos mejor a las personas, no sé, un tema así. Porque siempre, o al menos en la mayor parte de las empresas en las que yo he visto, los indicadores de desempeño son en el sentido negativo. ¿Cuántas enfermedades tuviste? ¿Cuántos accidentes tuviste? ¿Cuántos días sin accidentes? ¿Cuántas enfermedades incapacitantes? Y yo así digo, oh, qué agresividad. Sí, ¿no? Que te asomas y dices, oye, ¿qué es esto? ¿Una empresa o es una casa del terror, ¿no? Porque desde que vas entrando dices, ¿qué onda con los indicadores? Sí, sí, es cierto. Es linchamiento público. Oye, Es que, pero qué fuerte es todo esto, ¿eh? mira, la verdad que Silic de repente tiene sus temas, sobre todo cuando entramos todavía temas un poquito más polémicos y tal cual, digo, lo voy a mostrar en una imagen porque hemos escuchado, cuando eres supervisor, supervisas diferentes equipos de trabajo y de repente tienes a ellos los que te cumplen más o menos, los que te cumplen bien, los que no te cumplen bien y andamos ahí batallando poquito y luego nos dicen de la meritocracia, ¿no? Y la meritocracia es eso de, pues le vas a dar más a quien te da más. O sea, pues me demuestras más, yo te entrego más. Y no está mal. El problema está en cuando abusamos de la meritocracia. ¿Y por qué digo cuando abusamos de la meritocracia? Fíjate, un supervisor de cualquier tipo tiene gente a su cargo. Y en la realidad lo que hacemos es que hay ciertas cosas limitadas, ahí está, mira, y le decimos, ¿sabes qué? Vámonos por igualdad. Y por igualdad, pues a todos los changos les tocan una caja y a todo chango le pone su caja, ¿no? Ok. Pero esa cajita, pues mira, a uno le está sobrada, al otro pues le viene bien y al tercero pues no le sirve de gran cosa. A partir de ahí algunas personas dicen, vámonos por equidad, le voy a dar más al que más necesita y le voy a dar menos al que menos necesita. Como quiera, todos me dan resultados y ahí tienes el de en medio. Cuando hablamos de meritocracia es el que más te da, dale más. Y entonces al de la izquierda le das una caja y otra caja y otra caja y otra caja y otra caja, porque tiene ya una ventaja competitiva, en este caso la estatura, frente a los otros. El del medio que hay más o menos la va llevando, pues la sigue llevando más o menos. Pero fíjate cómo el último, que es muy difícil que te dé un resultado, pues lejos de darle una caja, le vas haciendo un hoyito.
¿Eso en qué se traduce en el tema de la operación diaria? A ese que le vas haciendo un hoyito, ¿qué le estás poniendo? Acta administrativa tras acta administrativa, reuniones muy fuertes, vamos, estamos encima de la persona y esta persona va a regresar a operar regañada, con actas, afectada. En algún momento puede ser que vaya como toda estresada, nerviosa porque me voy a quedar sin trabajo, o puede ir ya valiéndole un pepino la vida porque ya es tanto los golpes que ha recibido que ya le vale, ¿no? Pero le vamos haciendo su hoyo de irle preparando una salida a la empresa de una manera bastante fuerte. El del medio ahí la va llevando, ni lo hacemos, ni no lo hacemos, ni le hablamos, ni no le hablamos, simplemente da resultados dentro de lo esperado y cobra quincena, se desaparece y listo. Pero el de la izquierda, que le dimos un montón de cajas, como rompe metas, le va muy bien, va creciendo, pues le empiezas a dar más cajas. ¿Qué son las más cajas? Pues un aumento, un bono, un tiempito extra, beneficios, permisos, y se empieza a convertir en la consentida o el consentido del profesor, ¿no? O sea, todos se los dan, todo, todo, todo. Y la pregunta es esta, Lick, ¿qué tan difícil crees tú que ese de en medio, el de camisita, el de playerita roja y short verde, como no queriendo la cosa, levante la pierna izquierda y le dé una patadita ahí a las cajas de al lado? Pues sí, sería Fácil. bastante factible. ¿Por qué va a pasar eso en los equipos de trabajo? Porque el del medio sí trabaja todos los días, llega a tiempo, se va a tiempo, trabaja bien, a veces se aventa horas extras, lleva años en la organización, está buscando cómo crecer, pero nunca crece, solamente ve beneficiado siempre a los mismos de toda la vida. Y cuando lo tiene a un lado y tiene oportunidad, le va a meter el pie. Nuestro rockstar se cae, se viene abajo todo, como tenemos todos los resultados, todos los objetivos, todo cargado en una sola persona porque se convierte en el consentido, al momento que se cae, pues toda la empresa se empieza a sacudir y ese del medio pues hace como que no vio y como que medio le vale, como quiera, pues yo no te quiero tan arriba, mínimo a mi nivel, y el otro que seguimos haciéndole el hoyo, pues ya ni se alcanza a asomar, ¿no? Ya va muy mal. El tema, como lo comenta mi querido Tony Sandoval, y que por su culpa hay mucha gente que piensa que soy bien desgraciado en la vida, es esta filosofía de la galleta y del periodicazo, Lick. ¿Y a qué voy con esta filosofía? La voy a tener que explicar porque ya la puso Tony en mensajes y no la iba a mencionar así, pero bueno. Si tenemos un perrito, y no porque la gente sea perrito, y la traes a periodicazo tras periodicazo ese perro, Lick, ¿qué va a pasar con el perro después de tanto periodicazo toda la vida? No, pues se vuelven miedosos. Se vuelven o miedosos o agresivos, Sí. pero en una de esas te va a arrancar un brazo. Sí. Y si a un perro toda la vida le das una galleta y otra galleta y otra galleta y otra galleta, aunque no haga trucos, se va a hacer gordo, se va a hacer flojo, va a dejar de dar resultados. Entonces, ¿cuál es el problema que hay aquí? A veces le das tanto, tanto, tanto al que da más, que ese que da más empieza a darse cuenta que aunque dé poquito, le vas a dar. Y su productividad va a empezar a bajar. Va a ser nada más lo suficiente para que le des la siguiente galleta. No se va a esforzar igual, se va a confiar, va a creer que ya es el mejor o la mejor en el universo. Pero, cosa curiosa, la productividad va a bajar, porque está acostumbrado solamente a galletas. Si a uno lo tratas de periodicazo tras periodicazo tras periodicazo, o tiene mucho miedo, no va a crecer, no va a tomar oportunidades, no va a haber desarrollo, o peor aún, te las va a guardar y en una de esas te suelta la mordida. En una de esas se te va encima. ¿Qué hay que hacer desde este punto de vista? En la supervisión de confianza, supervisa cuando alguien hace bien algo, díselo, y de repente si dices, ya van muchas galletas, mucho, qué bien lo hiciste, vamos bastante bien, qué buenos resultados, ahora métele un periodicazo. Periodicazo no significa un golpe. Es un reto. Sí, por favor, aclárale. No es un golpe, es un reto. Entonces, dile, qué bien lo hiciste, creo que lo puedes mejorar por estos puntos. Oye, qué bien, nada más se te pasó tal. Oye, y entonces de repente es, espérame, fue bueno, pero me faltó. Y mantenemos ese espacio de mejora continua que vale la pena que todos tengamos en la vida. En donde digas, eres bueno, pero hay más para que seas mejor, ¿no? Cuando alguien ya trae un par de periodicazos, ya un par de veces lo hizo mal, le falló, etcétera, pues lejos de seguir encima, de repente búscale la galleta, búscale qué hizo bien y díselo.
haz público la mejora que va logrando la persona. Obviamente, si es pura falla tras pura falla, pues vas a tener que irte como gerente con lo que va correspondiendo, el acta administrativa o el proceso que se tenga que hacer según la gravedad del asunto. Pero no puedes dedicarte a darle puro periodicazo a unos y pura galleta a otros, porque va a pasar esto. La meritocracia, mal entendida, hace eso, Lick. Que los que no te dan, les quitas, y los que te dan, aunque cada vez te den un poquito menos, tú les sigues dando. Entonces, ¿qué sucede? Que no se sienten retados, no se sienten que haya campo de mejora y toda nuestra productividad baja, o en el tema de seguridad se empieza a confiar ese personal. Y ese personal que se empieza a confiar, tú lo sabes, Lix, en minería, ¿qué pasa? Las dos orillas en minería que se accidentan son los muy nuevos porque no los capacitamos bien, o los muy viejos porque ya están bien confiados de que se las saben todas, y de que como un día no se pusieron bien el casco y no pasó nada, dicen, es que no pasa nada hasta que pasa. Ok, entonces hay que saber mediar, por ponerlo en palabras que entendamos todos, entre la galleta y el periodicazo. Ajá. Ok. No sean malitos todos los que nos escuchan, ayúdenos a ver si entendimos bien la galleta y el periodicazo. Sí, no vayan a decir, es que como con el ISBL en las experiencias dijeron que hay que golpear a la gente. No, nunca dijimos eso. Exacto. Si lo han aplicado en sus equipos de trabajo, que nos cuenten, que nos chismeen a ver si les ha resultado esta metodología o qué otra han implementado para ir haciendo esta parte del reconocimiento, porque creo que eso es parte fundamental para poder tener esa confianza de la que hablas en los equipos de trabajo, ¿no? Esa parte de reconocerle a la persona qué cosas sabe hacer, qué cosas ha hecho bien y que también qué cosas puede llegar a mejorar. Pues es el principio de la mejora continua, ¿no? Pero a veces se nos olvida. En la supervisión luego se nos olvida y nos enfocamos en todo lo que hemos hecho mal porque pues es lo que nos miden, ¿no? Pues bien lo decía Dan Cardoso hace un ratito, pues es que ahí está la prima de riesgo que nos pega, ¿no? Porque el IMSS no nos la perdona y sí nos la cobra. Sí. Sí, pero mira, es un tema a lo mejor que de repente decimos, es que es complicado, pero no tanto por algo. Lo que pasa es que cuando nos dedicamos mucho tiempo a una cosa, lo que llega a suceder es que nos empezamos a desensibilizar. En muchas ocasiones, a los supervisores de seguridad ven tanto el número, el dato, la tendencia, todo tan frío, que se nos olvida pues, la función real que tenemos. Y la función real que tenemos es que nadie se nos mate. Tal cual lo digo, y es muy triste que lo diga porque a veces suena feo. Pero yo digo, el éxito de una persona dedicada al tema de seguridad, a la supervisión de seguridad, es un éxito muy silencioso. Porque mientras menos haya que reportar que algo salió mal, significa que está haciendo bien el trabajo. Entonces, es un poquito más silencioso ese éxito, porque es, ok, no hay accidentes, no hay incapacidades, las personas llegan completas a su casa, pero lo que yo digo es, el verdadero éxito de esa persona no está en la estadística, no está en los números que vemos, no está en las reuniones, ni siquiera en las felicitaciones, sino más bien, Lick, en que ese trabajador, al finalizar el turno, cuando por fin se termina su rol y regrese a su casa, pueda ver a su esposa a los ojos porque tiene ojos, pueda abrazar a sus hijos porque tiene brazos, pueda tomar de la mano a la mujer para irse a dar la vuelta a comprar una nieve a la plaza del pueblo porque tiene una mano. Simple y sencillamente que pueda regresar porque está vivo o está viva. Y eso a veces se le olvida al supervisor de seguridad, porque lo que ve son número, tendencia, cuando detrás de cada número hay una persona y una familia detrás de esa persona. Y eso a veces se nos olvida. Es muy importante que no se nos olvide el verdadero peso de la gente detrás, porque, y repito, eventualmente la gente bien cuidada se hace cargo de la productividad al final de cuentas, que es algo que nos interesa. Entonces, creo yo que por ahí es muy importante eso. El tema es, desafortunadamente, a veces por el correr de todos los días, por las tendencias, por ya la repetición continua de lo que hacemos, se nos olvida de fondo y lo puso hace rato mi querido Tony, ¿qué medir y para qué? Bueno, pues, ¿qué hacer y para qué lo hago? ¿No?
Digo, no nada más es llegar y hacer una revisión del área para ver cuáles son los riesgos o cuáles son las condiciones inseguras del área, nada más por llenar un documento. Son porque hay algo detrás porque hay algo verdaderamente importante detrás de revisar el área, ¿no? Correcto, nos dice acá Mauricio Alanís, una forma figurada de la galleta y el periodicazo, francamente no me atreví jamás. Lo que sí es que la confianza, en mi caso, pude ganármela sin conducirme como un peso, sino como un apoyo. Bien. Nos dice por acá Daniela Romero, entendido, para aplicarlo, súper interesante, para poner atención al desempeño de nuestro equipo y saber llevarlo estratégicamente. Mi querida Daniela, sí, lo que pasa es que sí es muy importante la estrategia, sí es muy importante la operación diaria también, pero repito, también es muy importante el propósito, ¿no? ¿Y por qué lo estoy haciendo? No nada más, o para qué lo estoy haciendo, no nada más el hacerlo y ya, y oye, se hizo correctamente, se hizo incorrectamente, falta mejorar algo, va un poquito más allá. Y la operación es muy importante, la operación nos da de comer todos los días, eso es un hecho y tenemos que estar agradecidos por ella, pero la operación no te asegura que comas mañana, la estrategia es la que nos asegura que comamos mañana, entonces tenemos que hacerle espacio a la estrategia de nuestro día, no solamente hacerlo operativo. Definitivamente sí. Híjole, pues es que la supervisión es un cúmulo de tantas cosas. Sí. Que de repente, y esto por ahí la gente que se conduce con nosotros en la parte de construcción o la parte de obras, lo vas a ver mejor que yo, ¿no? De repente es, ¿quién va de supervisor? A ver, tú tienes tiempo libre, arre, ¿no? Y así de que, espérate. Ser supervisor requiere conocimiento, requiere tener, pues, una base de lo que vas a ir a hacer, ¿no? No nada más agarrar y no me vayan a funar, por favor, ¿verdad? Pero pues no nada más agarrar al de limpieza o el primero que pasó por la calle, le puse un chalequito y arre. Es tener bien claro desde nuestra óptica como empresa, como empresarios, como emprendedores, como tú quieras verlo, pero tener muy, muy claro que estamos buscando todos un mismo objetivo, que estamos buscando el que podamos todos comer, vivir y estar. Y óptimamente, Lick. No nada más hay más o menos. Entonces, ahí sí óptimamente. Entonces, fíjate cómo sí va más allá. Y sí tiene razón, o sea, a veces el tema es quién va de supervisor, quien caiga, ¿no? Pero el tema no es eso, el tema es quién necesitas como supervisor, una persona con buenas habilidades operativas para que entienda bien lo que se hace, pero aparte con grandes habilidades administrativas, porque normalmente un supervisor sí tiene que trabajar en formatería, sí tiene que trabajar con el tema de si el correo, con el envío de reportes, con estar reportándole a alguien en la organización el diario avance. Y mira, a veces las personas dicen, avienta al que tenga tiempo libre como supervisor, pero luego nos terminamos, la verdad, lamentando ese tipo de situaciones, porque una vez que logras tener un buen supervisor, o sea, un supervisor que sí tiene un perfil como supervisor, que tiene liderazgo, que se involucra en la operación, que sale con los equipos de trabajo, que hace la labor administrativa, que piensa en estrategia también, y empiezas a ver los resultados que te da un buen supervisor en un corto periodo de tiempo, porque no necesita mucho, dices, oye, ¿por qué nunca habíamos tomado la decisión de sí buscar a alguien con un perfil de supervisor? Porque una vez que lo tienes en cualquier organización, pues te das cuenta que es un papel vital, es un papel muy importante porque traduce la estrategia en la operación directamente en el campo y rebota de regreso todo el tema administrativo, todo el tema de información que surge de eso hacia la organización. Entonces, sí se vuelve una figura importante. Ahora, un reto es ese, Lick, pero el otro reto es uno más complicado, que es agarrar al supervisor dentro de la misma operación. Eres compañero de tus compañeros y de repente lo haces supervisor de tus compañeros, ¿no? Y ahí se pone bien cañón también. Nos dice por acá precisamente ese tema, ¿no? Daniela Romero nos dice, al que tiene años y lo quiero ascender, pero en realidad dejo un hueco como colaborador y me gano un mal supervisor porque no tiene las habilidades para liderar equipos de trabajo. Sí, mi querido Alejandro Sandoval lo dice.
¿Un volado? No, es que sí, mira, yo creo que tienes que empezar a revisarles otras cosas como antes de que me subas a alguien, a un gran operador, a un gran técnico, a ser supervisor, te decía, lo dice mi querido Alejandro Sandoval, no hagas de un gran técnico un mal jefe. Y tiene razón. El tema aquí es, tienes que empezar a ver que tenga habilidades de liderazgo, que tenga inteligencia emocional, que sepa llevar equipos de trabajo y sobre todo, Lick, y esta es una clave que para mí es el candado principal para decidir a alguien a ser un supervisor o no, es mentor de alguien más, está enseñándole a alguien más, porque no me vas a dejar mentir, Lick. En el mundo técnico abundan los que dicen, a mí me costó años aprenderlo, que le batallen. Es que esto no se enseña, esto es de campo. Es que ellos sufran como yo sufrí. Y a mí me tomó tantos años. Dices, ¿sabes qué? Esa persona no la lleves a supervisión. Porque no va a facilitar la operación de nadie. Al contrario, va a meter trabas y va a disfrutar viendo sufrir al resto del equipo cuando no nos damos cuenta que toda la organización está sufriendo porque el equipo no está maduro. Ok, entonces, necesito aterrizar primero cuáles son esas habilidades, ver quién las tiene y sobre eso hacerlo. O si ya la regué, por ponerle un nombre, si ya la regué, ya puse a alguien de supervisor y no tiene estas habilidades, pues también hay solución, hay que desarrollárselas. Claro, hay que entrenarlo, es correcto. Y obviamente que entienda esta persona que eso va a beneficiar mucho los resultados porque un supervisor tiene que empezar a entender, nuevamente lo digo, que él ya no va a generar resultados directos. Sus resultados los genera el equipo con el que está trabajando. Entonces, más le vale tratar bien al equipo y ayudarle a que dé los resultados, porque tratar bien no significa dejar que hagan su santa voluntad, es ayudarles a que puedan dar esos resultados. Nos dice por acá Mauricio Alanís, es que se considera que por ser un buen colaborador es sinónimo de buen jefe y considero que es un tema muy común. Desafortunadamente sucede mucho, mi querido Mau, pero cada vez son más las personas que son más conscientes de que no significa lo mismo. Lo veíamos al principio, un jefe y un líder. Jefe no necesariamente es malo, de verdad, necesariamente no es malo, simplemente es una posición en un organigrama. Pero si nos conviene, ahí sí, si quieres colocar a alguien en una posición de jefe, en una posición con gente a cargo en un organigrama, busca que tenga habilidades de un buen líder. Entonces ya va a ser más fácil el caminito. Ok, y si no las tiene, desarrollaselas. Digo, porque también se vale equivocarse, ¿no? También se vale, digo, bueno, fuera que todos fuéramos perfectos y tomáramos las mejores decisiones del mundo mundial, pero pues a veces no se puede y sobre los tropiezos uno aprende. No, y nos vamos a seguir equivocando infinidad de veces, Lick. El tema es que aprendimos y a partir de ahí. Entonces, para todo hay solución, diría mi señor padre, y en paz descanse, menos para la muerte. Que sepamos, no la hemos vivido, no sabemos si para eso también haya solución. No, espérate, ni lo digas de chiste, que me van a venir a corretear por yo andar haciendo malos chistes aquí en público. No, Lick, no, para nada, para nada. No. El tema de la supervisión creo que se me hace un tema bastante bonito. Es, bueno, nosotros que lo vivimos en el día a día, tanto en la parte operativa directamente, en la supervisión de seguridad, en las supervisiones operativas que tenemos, ¿no? Pero que también nos toca aplicar la parte de la supervisión con nuestro propio y nuestro directo equipo de trabajo. Es complicado porque al final estás tratando con gente, pero también es muy noble porque estás tratando con gente, justamente, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que rescato mucho de ti, que siempre le buscas ese lado humano, que siempre te acuerdas que estás tratando con personas y que no son solo números. Y eso, la neta, para mí es lo más valioso que te he podido aprender todo este tiempo. Es, si lo puedes hacer, pues qué chingón. Y si no lo puedes hacer, pues apréndelo. Al final del día somos personas. Sí, lo que pasa es que todo es perfectible. Mira, cuando hablamos de liderazgo, el liderazgo, gracias a Dios, es una habilidad. Y todas las habilidades se aprenden. Entonces, ¿qué si necesitas? Pues necesitas que las personas, uno, tengan el enfoque, dos, tengan el interés y sobre todo quieran pagar el precio. Porque desarrollar una habilidad, pues necesitas hacer lo que nadie más hace para desarrollar esa habilidad. Enfocarte, dedicarle las horas, estudiarlo, a veces dinero, a veces más tiempo, pero
la verdad es que sí te exige algo diferente a cualquier otra persona que solamente está viendo pasar los días, ¿no? Ahorita que lo mencionas, estaba yo escuchando el podcast que tienes, el de Líder Legendario, o el Ay, de, gracias. no me acuerdo si era ese o era el otro, el de De líder a superhéroes. superhéroe. Ese, no sé cuál de los dos sea, creo que tengo demasiado tiempo libre, por lo visto. Y en uno de ellos, no recuerdo realmente cuál de los dos, hablabas de eso, ¿no? De cuál es el costo que tiene emprender, cuál es el costo que tiene esforzarte por cumplir bien tus metas, tus actividades, por prepararte. Y lo decías bien claro, el costo que tiene es tiempo, que puede ser el tiempo con tu familia, que puede ser el tiempo que le puedes dedicar al descanso, que puede ser el tiempo que le pudieses dedicar al deporte, a dormir o a lo que quieras, ¿no? Y creo que eso es lo esencial acá, el tratar de equilibrar todas estas cosas es bien complicado. Y luego cuando somos supervisores de alguien, cuando somos supervisores de un equipo de trabajo, es lidiar contigo y todo lo que puedas tú llegar a traer, con tu jefe, porque al final del día tienes que rendir cuentas, pero también con las personas con las que supervisas. Es que cuando empezamos a llevar esto poco a poco al tema de decir, bueno, son adultos y empezarles a ir entregando lo que necesitan, darles un seguimiento, ayuda. Mira, Lick, hay dos tendencias en la vida que tenemos de manera natural. Uno, o confiamos o desconfiamos. Tenemos la tendencia a confiar previamente en la gente o a desconfiar previamente en la gente. Los dos llevados hasta el extremo son malas oportunidades o malas decisiones como un supervisor. Si tu idea es que desconfías de origen, les vas a buscar hasta abajo de la lengua, de verdad, esperando encontrarles problemas, esperando afectarlos, de hecho. Y por otro lado, si confías demasiado en la gente, pues no supervisas nunca, pero no supervisas a nadie. Es decir, ni a los que sí están maduros como a los que no están maduros en su puesto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que te termina tronando en la cara porque absolutamente nadie hizo nada. Y aunque no es una ciencia exacta en donde la supervisión, te puedo decir, funciona así y así y se acabó, porque justamente sí es muy noble trabajar con personas, sí es muy complicado trabajar con personas, pero aparte cada persona se convierte en un mundo distinto, entonces no hay reglas escritas al 100%, pero sí hay cuestiones que ayudan. La primera es, si mi tendencia es todo el tiempo no confiar en la gente, empieza a soltarlos un poquito en ciertas actividades que dices, bueno, si fallan, alcanzamos a corregirla, pero empieza a tratar de confiar tantito en ellos y revisarles poquito después de lo que les revisarías, sin que eso ponga en riesgo la operación. Con eso empiezas a darte cuenta, no, pues sabes que sí lo hace, no tengo que desconfiar tanto. Y empiezas a soltar un poquito la desconfianza. Pero si tu tendencia es confiar de más, mete tus supervisiones planeadas en un calendario que nada más sabes tú y que sea aleatorio, que no sea con una estructura muy hecha. ¿Por qué? Para que puedas estar regresando a supervisar formatos, correos, revisiones, visitas en campo, lo que tengas que revisarle a tu equipo de una manera en que no haya una estructura clara. Porque cuando hay una estructura muy clarita, pues ya saben que los lunes les revisas un reporte. Los lunes siempre va a estar bien el reporte, pero del martes al domingo no hay nada, ¿no? Y así es como va a empezar a pasar si notan la estructura con la que tú supervisas. Ahora, yo ya confío en la gente, ¿por qué les he de supervisar si lo hacen bien? Tú mételo en calendario y ve y supervisa. Mira, lo mejor que puede pasar es que digas, viste, te lo dije, todo lo hacen bien. Pero en caso de que no, vas a encontrar en dónde están mal y la enorme ventaja de que tú ya confíes en la gente es que cuando les digas que algo salió mal, tampoco los vas a colgar. Simplemente, oye, esto no salió bien, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? Bla, 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 ¿no? Entonces, por ahí dicen, ni muy, muy, ni tan, tan. ¿No? Si tu tendencia es desconfiar, vete probando poco a poco que puedes confiar un poquito más de lo que hoy confías. Si tu tendencia es confiar de más, empieza a hacer de la supervisión un deporte. Oye, hoy me toca revisar tal cosa. ¿Por qué? Porque toca. Listo. No porque tenga dudas, no porque vaya a encontrar algo. Simplemente hoy toca esta revisión y la voy a hacer. Se acabó. Oye, qué buen par de tips nos estás dando el día de hoy, porque justo es el punto medio. Justo es así el punto medio. Si tú notas que tienes ese tipo de personalidad, ya sea A o B, bueno, pues ahí están las opciones que podemos nosotros aplicar
en cualquier momento y creo que ambas se pudiesen ajustar a lo que vamos haciendo dentro de la supervisión efectiva. Sí, a final de cuentas es buscar cómo no excedernos con una personalidad que ya cargamos, que ya es muy, muy, muy nuestra. Ahorita Eric, mi querido Eric Ortega dice, confiar está bien, pero no confiar es mejor. Es correcto. Ahora, esto para la persona que confía de más, pero la que está con la tendencia de no confiar, el dicho es al revés. No confiar es bueno, pero confiar es mejor. Funcionaría al revés. Ay, muchísimas gracias, mi querido Robert. Muchísimas, muchísimas gracias, don Robert. No, hombre, pues yo te diría que podemos seguir platicando de esto muchísimas horas más, pero ¿qué crees? Ya se nos agotó nuestra queridísima hora que tenemos disponible desde el día lunes. Yo te agradezco enormemente que nos hayas acompañado el día de hoy. Y ya te voy a mandar el calendario para el próximo año porque yo sé que eres una persona súper ocupadita. Yo puestísimo, Lick, puestísimo, ya sabes. Para los que no sabían, les voy a dar un tip. Aquí con el señor Jorge, le tienen que agendar como con 4 meses de anticipación. No digas que no, porque puedo mostrar con los screenshots y todo. Eres bien ocupadito, pero por lo mismo yo te agradezco un chorro el que nos dediques el tiempo, el que estés aquí con nosotros, el que compartas con toda nuestra comunidad, que la verdad yo creo que está ávida de todos estos temas, de toda esta información, de cómo aterrizar de forma mucho más sencilla esta clase de conceptos y esta clase de tips que nos das para poder emplearlo en el día a día. Muchísimas gracias, Jorge. No, hombre, gracias a ti, Lick. Yo siempre agradecido. El ISBL es una de mis, digo por ahí, de mis casas, uno de los lugares a donde me gusta llegar, que sí se sienten como en familia. De verdad, muchísimas gracias, Lick, y muchísimas gracias a las personas que hoy nos acompañan en este live. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los que nos escuchan. Por aquí déjenos en los comentarios qué otro tema les gustaría que tratáramos con el buen Jorge Cristerna, que siempre nos ha ayudado mucho con el tema de habilidades blandas, ¿no? Y pues tengan bonita noche, cuídense mucho, nos vemos hasta el próximo lunes en otro Formando Experiencias. Mi nombre ya lo conocen, Cecilia Costa, los quiero mucho y yo sí los quiero ver triunfar. Adiós. Bonita noche.